lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:36. A esta hora hay dos precandidaturas que todavía no están en firme. Tenemos 14 candidaturas presidenciales en firme. Y hay dos de las 16 que originalmente registraron su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral que todavía están pendientes de que se resuelvan recursos subjetivos presentados en su contra del Tribunal Contencioso Electoral. En el caso de Carlos Rabascal Salazar, es de conocimiento público que se presentó por parte del parlamentario andino Paul de Samblanc unos recursos. Primero fue una objeción de la precandidatura y luego una apelación a esa decisión del Consejo Nacional Electoral. En ambas instancias, por unanimidad de los 5 consejeros, el CNE desechó los 2 recursos presentados por Paul de Samblanc ante el CNE. Agotada esa instancia, Paul de Samblanc fue ante el Tribunal Contencioso Electoral, donde presentó un recurso subjetivo. El día de ayer, la jueza Ivonne Coloma, la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, que además es la jueza sustanciadora, dispuso el archivo porque se aduce que el denunciante no sustentó la documentación correspondiente. Hay que ver qué pasa con esto finalmente. Y el otro tema es el de Jan Topic, sobre quien ya está encaminado el proceso de análisis del recurso que fue presentado. Entiendo que por la Sociedad Patriótica, también había uno de Pachacuti, pero entiendo que el que se ha tramitado es el de Sociedad Patriótica. En el Tribunal Contencioso Electoral, el juez Ángel Torres se encuentra sustanciando este tema. Hemos invitado para hablar justamente de la situación jurídica de Topic en el Contencioso Electoral al jurista Daniel González, que está con nosotros. Al doctor González lo hemos entrevistado de manera recurrente, regular, sobre temas electorales. Él es un especialista en esta materia, pero ahora él está asesorando, patrocinando al precandidato presidencial por el movimiento Suma. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio, un gusto saludarle aquí en el CED. Placentero estar aquí y siempre gustoso de poder compartir opiniones y desde luego pues un saludo a la ciudadanía. Gracias a usted, doctor, por asistir a esta invitación. ¿En qué etapa se encuentra el análisis de este recurso subjetivo por parte del juez Ángel Torres en el Tribunal Contencioso Electoral? Sí, mire, en este momento, bueno, el doctor Torres ha solicitado información a diferentes entidades del Estado, por lo tanto, entiendo que está esperando que llegue esa información para con ello emitir un auto de acumulación y de ahí que corran los 15 días que tienen para resolver. ¿Por qué auto de acumulación? Porque hubo apelación, recurso subjetivo tanto de Pachacuti como de Sociedad Patriótica. La de Pachacuti se sortió cayó con el doctor Guillermo Ortega. Él acumuló la causa y por lo tanto quien tiene que conocer en este caso ambas causas es el doctor Ángel Torres, que es juez del Contencioso Electoral. Sin embargo, Fabricio, es interesante y es importante que la ciudadanía conozca. En el tema procesal electoral es un poco distinto a cualquier otra rama del derecho en el ámbito procesal. Y esto hay que conocer y hay que identificarlo de la siguiente manera. En su momento, pues, Sociedad Patriótica y Pachacuti objetaron la candidatura de Jan Topic en sede administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, cosa que está enmarcado en la ley. Los sujetos políticos tienen esa posibilidad. En este sentido, en el ámbito administrativo, ante el Consejo Electoral, quien acusa tiene que probar. Esa es la regla en lo administrativo y también en lo procesal electoral. En lo jurídico, y en lo jurídico, en general, en lo penal. Así es. Esa es la regla que existe en ese sentido, que es una regla de conducta. Quien va a acusar tiene que probar todos los medios probatorios. Entonces, en ese sentido, vea, en estas dos denuncias, en estas dos objeciones que hubieron en sede administrativa, en la resolución del CNE claramente se identifica y se dice que no se ha probado que el candidato Topic tenga contratos con el Estado, de toda la documentación que presentó, sobre todo Sociedad Patriótica. Dice la resolución, más bien se prueba por parte, en este caso de Jan Topic, de que no tiene contratos con el Estado porque se aparejó toda la documentación oficial de entidades públicas, no de certificaciones de puño y letra de Jan Topic. El CERCOP certificó con fecha 4 de octubre y si ahora ingresamos a la página web,
el candidato dice ahí que no tiene contratos con el Estado. Hace 3 semanas salió esta certificación del CERCOP. Sí, justamente. Es el CERCOP el organismo que se encarga de certificar si alguien tiene contratos con el Estado. Así es el órgano rector en materia de contratación pública. ¿Pero de todo el Estado o solamente del gobierno central? De todo el Estado. Incluyendo gobiernos locales. Municipios, funciones del Estado, todos tienen que utilizar el portal de compras públicas. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el ámbito tiene a todas las instituciones de las funciones del 225 de la Constitución, del sector público, incluidos gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, este es el organismo rector y, lógicamente, certifica, este es el documento, aquí está, lo certifica que no tiene contratos con el Estado. Entonces, prueba suficiente para rebatir cualquier argumento. Además de eso, y en este sentido, se presentó en sede administrativa también las certificaciones de la Superintendencia de Compañías en la que acredita que él ya no es representante legal de las supuestas empresas que se le dice que es representante legal y que tienen contratos con el Estado. Documentos que constan en el expediente. Ahora, aquí hay que tener una claridad absoluta en cuanto al ámbito de la inhabilidad. El artículo 113 de la Constitución habla de que personas naturales, representantes de personas jurídicas de empresas o apoderados de personas jurídicas. Es de 3 tipos de categorías en cuanto a sujetos o a personas que no deberían tener contrato con el Estado. Es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Segundo, la temporalidad. La ley y la Constitución habla de que el contrato sea a la inscripción de la candidatura. ¿Eso qué quiere decir, Fabricio? Si, por ejemplo, estuviéramos dentro del periodo de inscripción y yo, Daniel González, tengo un contrato con el Estado, hoy dejo de ser contratista con el Estado, ¿no es cierto? Y mañana me podría inscribir sin ningún inconveniente, porque es a la fecha de inscripción de candidatura. Y un tercer elemento que es relevante, por lo que me voy a referir más adelante, es que la Constitución no habla de todos los contratos del Estado, dice únicamente en 3 tipos de contratos: explotación de recursos naturales, prestación de servicios públicos y los que sean de obra pública. ¿Qué quiere decir? Que si un candidato, por ejemplo, tuviera algún tipo de contratos de prestación de alimentación, de venta de bienes de escritorios a una entidad pública, podría ser candidato, porque no está dentro de esa categoría. Y ahí hay que ser muy específico, en el derecho hay un criterio ahí de tipicidad, o sea, debe estar la inhabilidad en la Constitución y en la ley tal cual, no se puede hacer una interpretación extensiva. No obstante, ya en este momento que está en el Tribunal Contencioso Electoral, y ahí hay una preocupación, es de que el doctor Torres emitió un auto de admisión el 18 de octubre. Y en este auto de admisión, en el primer numeral, en el párrafo primero de este auto, el juez dice: se acepta trámite, a pesar de que también no está fundamentada. Si se revisa la documentación, no tiene ningún tipo de fundamentación. Acepta trámite, luego de haber mandado a completar. Dice: vamos a resolver sobre el mérito de los autos, cosa que es correcto, porque esta es una apelación de la resolución del CNE, de lo ya actuado. Ahí se actuaron pruebas, ahí se identificó cuál es la materia de la litis y se identificó que no existía contratos con el Estado, por lo tanto se calificó a Jan Topic. En un segundo elemento, el juez dice: se le niega la prueba, el auxilio de prueba a Sociedad Patriótica. ¿Por qué motivo? Porque Sociedad Patriótica, el momento que aclara la apelación, solicitaba un sinnúmero de documentaciones de diferentes instituciones públicas, claro, y no justificó el haberla ni siquiera requerido en el tiempo adecuado, por lo cual el juez niega ese auxilio de prueba. Pero lo preocupante es que, a pesar de que niega, el juez posteriormente dice: como prueba de oficio para mejor resolver, dispongo que estas entidades públicas entreguen la siguiente información. Cosa que aquí hay que ser muy objetivos, porque si bien es cierto, los jueces del contencioso electoral pueden solicitar este tipo de prueba, pero siempre y cuando sea para esclarecer lo ya actuado en el proceso. Por ejemplo, si hay una contradicción en un documento, está bien pedir una certificación. Si, por ejemplo, no hay certeza de que un documento de ahí a lo mejor está borroso o cosas por el estilo, está bien solicitarlo sin ningún inconveniente. Pero ¿cuál es el tema acá? Es que, desde mi punto de vista, el juez se extralimita en cuanto a esta facultad que tiene. ¿Por qué motivo? Porque yo decía, la inhabilidad es al momento de la inscripción. Él está pidiendo al municipio de Quito, al municipio de Manta, a algunas instituciones, que se certifique de años pasados, si ha sido contratista con el Estado. Eso no tiene nada que ver, no tiene ninguna relevancia. Porque pudo haber sido contratista. Así es. Pero se entiende que la inhabilidad, la presunción de inhabilidad tiene que estar vigente al día de hoy. Así es, efectivamente. Al día de la inscripción de la candidatura, al 30 de septiembre, a esa fecha.
Por lo tanto, por eso la importancia de actuar sobre los documentos. Pero el juez Torres dice, para mejor resolver, certifíqueme si ha tenido contratos en años anteriores, cosa que llama la atención. Pide a la Contraloría General del Estado que se certifique si el candidato tiene responsabilidades administrativas o responsabilidades civiles glosas, por ejemplo, cosa que jamás se ha discutido dentro del proceso administrativo. ¿Para qué es relevante esa prueba, por ejemplo? Entonces, ese tipo de actuaciones llaman la atención. Otras certificaciones. Por ejemplo, le pide al CERCOV que se certifique si alguna vez él ha sido contratista incumplido con el Estado, cosa que tampoco está en debate dentro del expediente ya actuado. Y además que tampoco son inhabilidades para ser candidato. Entonces, ese tipo de circunstancias sí llama la atención, al menos en este caso como patrocinio jurídico, en razón de que eso podría llevarnos a presumir que se está rompiendo el derecho a la defensa en cuanto a contar como juez imparcial, porque el juez de una u otra manera está inclinando la balanza a tratar de encontrar alguna prueba que no va a encontrar. Todos los documentos públicos, de entidades públicas, no como decía de puño y letra del candidato, sino de las entidades públicas, ya constan en el expediente y dicen que no existe ningún contrato con el Estado. O sea, usted dice que está tratando de inclinar la balanza al pedir documentos que no tienen nada que ver con este momento. Así es, porque, vea, el requerir esta prueba de oficio tiene un límite. Y ese límite es que tiene que ser debe estar sobre lo que se debatió en la instancia administrativa, sobre lo que se probó en instancia administrativa. Jamás se ha hablado ahí, por ejemplo, de temas de responsabilidades administrativas. Incluso eso el competencia del Tribunal Contencioso Administrativo en caso de algún tipo de... Oiga, pero por ejemplo, me escribe ahorita un oyente y me dice, ¿cómo es eso de que ser contratista incumplido no es necesario para este análisis? Es que no, la inhabilidad no está en el 113. En el 113 no le dice ser contratista incumplido, tener contrato con el Estado. O sea, ahí hay un criterio de tipicidad muy claro. Ya. Claro que Jean Topic van a certificar que no es contratista incumplido. Ya, pero asumiendo de que, digamos, una persona es contratista incumplida, ¿esa no es causal? Esa no es causal. El 113 de la Constitución y el 96 es muy porque claro. no lo dice la Constitución. Claro, y ahí va el criterio de tipicidad, 76.3 de la Constitución. Una infracción tiene que estar establecida en la Constitución y en la ley, y ahí debe establecerse cuál es la sanción. En este caso, la inhabilidad de la candidatura es específicamente para tener contratos con el Estado que sean de obra pública, de explotación de recursos naturales y de prestación de servicios públicos. Ahora, otro tema adicional, Fabricio, que hay que tener en cuenta acá, es de que lamentablemente, y esta es una falla del sistema procesal electoral que en algún momento habrá que corregirlo, es de que el candidato Jean Topic no es parte procesal dentro de esta situación. Ni siquiera se pide su opinión, ni siquiera puede defenderse respecto de lo que ya en la apelación se está debatiendo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de circunstancias sí debería observarse y reformarse en razón de que al menos se le pide el criterio a cualquier candidato, porque están debatiendo la candidatura de un ciudadano. Se puede decir lo que sea, ¿no es cierto?, en cuanto a la apelación. Claro, yo decía hay que probarlo desde luego, pero al menos debería pedirse la opinión. Nosotros hemos comparecido el día domingo solicitando al Tribunal Contencioso Electoral que se nos declare parte para poder ejercer el derecho a la defensa, inclusive solicitando, en virtud de una posibilidad que establece el reglamento del tribunal, una audiencia de estrados para que se puedan escuchar a las partes y para que se puedan contradecir las nuevas pruebas que ha solicitado el juez, en este caso Ángel Torres. Caso contrario, ¿cómo se van a debatir esas pruebas si es una garantía mínima del derecho a la defensa? Entonces, ese tipo de circunstancias, como le digo, al menos ha llamado la atención porque, mire, los jueces... Claro, ellos no pueden dar declaraciones públicas y este tipo de circunstancias, pero ellos hablan a través de sus documentos, de sus autos, de sus providencias. Y esas deben estar debidamente motivadas. Si revisamos ese auto de admisión, en ningún momento se justifica por qué motivo se pide ese tipo de información. Por ejemplo, para que sea pertinente y conducente. Yo necesito esta información como juez para esclarecer esta circunstancia que está oscura dentro del trámite administrativo. Pero nada de eso se pone. Entonces, si no se explica, pues es lógico que exista algún tipo de duda o inquietud respecto de lo que pueda suceder. Ahora bien, hace unas pocas semanas, la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso,
aseguraba que el señor Jan Topic tiene una relación directa con el municipio de Manta. Y le voy a dar lectura a la nota que publicó el portal Primicias el 7 de octubre. Estamos hablando de hace 2 semanas y pico. Como otra mentira más, calificó el candidato presidencial Suma Jan Topic las acusaciones de la alcaldesa Marciana Valdivieso. A ver, ¿qué dijo Marciana Valdivieso? La alcaldesa explicó que la relación contractual inició en 2017 y que Topic firmó además 2 adendas. Es un clamor de la ciudadanía porque siente que los radares están causando el perjuicio de la ciudad de Manta. Se refiere al contrato de los radares. La alcaldesa explicó que los contratos negados por Topic no pueden terminarse unilateralmente porque tendremos que pagar 9 millones y eso afectaría las finanzas de la municipalidad. La alcaldesa insistió en que los 2 contratos firmados en 2017 siguen vigentes, por lo que sostuvo que incluso existe un proceso judicial por este caso. Y esta postura de la alcaldesa, ¿cómo la relacionamos en cambio con lo que usted nos está diciendo? Mire, eso está debatido y probado en sede administrativa. Se presentaron las pruebas ante el Consejo Electoral, por eso el Consejo Electoral aceptó la candidatura y desechó las objeciones. ¿Por qué motivo, Fabricio? En cuanto a algún contrato que se habla del tema de los radares, ese contrato se suscribió en el 2017 como procurador común de un consorcio. Procurador común de un consorcio que viene a ser un representante legal. No obstante, Jan Topic dejó de ser procurador de ese consorcio el 15 de junio del 2023. Está notificado en la alcaldía y consta en el expediente el acta del directorio en donde se cambia y la inscripción del nuevo procurador común de ese contrato. Por lo tanto, aquí ya él se deslinda de cualquier contrato con el Estado, porque aquí la reflexión de la alcaldesa es la siguiente. Se firmó un contrato en el 2017 para 10 años, está vigente hasta el 2027. Por lo tanto, ese contrato está vigente, pero no es así. Usted conoce y la ciudadanía conoce que en las empresas, cuando el directorio se reúne y cambia el representante legal, pues una persona puede ser representante legal hoy de una empresa y mañana ya no. Y eso pues lógicamente le libera de las responsabilidades que tenga con el Estado en cuanto a un contrato público. Y el otro contrato que habla la alcaldesa, ese es un contrato que fue ya terminado de mutuo acuerdo por el ex alcalde de Manta, el extinto alcalde de Manta, se terminó por mutuo acuerdo y constan los documentos dentro del expediente. Entonces, no existe ningún contrato con el Estado, en este caso con el municipio de Manta, que acredite que esté vigente a la fecha de inscripción de candidatura. Como manifiesto, esto es del pasado. Esto fue hasta el 15 de junio del 2023, por lo tanto, a la fecha no existe ningún tipo de contrato. A la fecha no tiene, pero no, sí tenía antes. Tenía antes, 2017 como manifiesto. Firmó el contrato. Pero, entonces sí firmó. Sí. Pero con su puño y letra está la firma de Jan Topic. Él era representante de ese consorcio y se deslindó el 15 de junio del 2023, el año pasado. O sea, ni siquiera fue este año para esta elección. Él se fue había desligado el año pasado para la campaña anterior. Así es, efectivamente. Ella no, y eso consta en el expediente. Y mire, y otro tema adicional. Se está pidiendo, yo hablaba algo de la tipicidad. Ojo que el artículo 113 de la Constitución no habla nada de accionistas, de accionistas de empresas. Sin embargo, también se está pidiendo información de que si el candidato ha sido o es o ha sido accionistas de empresas que tengan contratos con el Estado. Entonces, ese tipo de circunstancias hay que ser muy claros porque en el ámbito electoral existe el principio también pro democracia en el cual no se puede ser restrictivo ni hacer analogías de ninguna manera. Hay que ser bastante amplio, voy a decir, en cuanto a poder garantizar los derechos de participación y en este sentido, vea, Fabricio, estamos seguros que del expediente y de los documentos que puedan entregar las demás entidades del Estado no se va a probar de ninguna manera que existe un contrato con el Estado a la fecha de inscripción. Vamos a suponer que el juez Ángel Torres, que es el juez sustanciador, emite una resolución a través de la cual acepta el recurso subjetivo y no autoriza el registro de la candidatura, de la precandidatura de Jan Topic. ¿Es apelable eso ante el Pleno? No, esta es una sola instancia y en este sentido... no hay cómo ir al Pleno. No hay cómo. El Pleno resuelve esto. El juez Torres es el juez sustanciador. No es que lo resuelve solo el juez. Él presenta un proyecto. Okay. Y ese proyecto entra a debate. Entonces, aquí, es más o menos como la Corte Constitucional. Efectivamente, es una sola instancia y aquí los demás jueces tendrán que revisar todo este tipo de circunstancias, justamente estos excesos que han existido con el tema de requerir información que nada tiene que ver con la materia en discusión y analizar los documentos del expediente. Vea, aquí no estamos pidiendo nada más, es que se respete el Estado constitucional de derechos,
que se actúe en virtud de las pruebas, de los documentos, nada más. Y que exista la libertad para que se pueda participar. Vea, si existiera la inhabilidad, seguramente el Consejo Electoral, los 5 consejeros hubieran rechazado esa candidatura. Pero acá los 5 consejeros aceptaron la candidatura y si revisamos la resolución del Consejo Nacional Electoral, es bastante clara en cada una de las acusaciones el decir que no existe pruebas y que más bien el candidato aprobado que no tiene ningún tipo de vinculación o contratos con el Estado. Vamos, a ver, usted nos ha explicado largamente que Jan Topic, ya ha insistido, no tiene a la fecha contratos con el Estado, que hay una certificación del Servicio Nacional de Contratación Pública, el CERCOP, que justamente confirma que no tiene contratos con el Estado. Nos ha hablado de que él se desligó de esta compañía, de este consorcio, en junio del 2023, mucho antes de la elección de primera vuelta del 20 de agosto del año pasado. Pero vamos a ponernos en el otro escenario. Vamos a imaginarnos que se insiste en que tiene contratos con el Estado. El artículo 113 de la Constitución dice, en el numeral 1, no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, que es lo que decía Daniel González, con personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales. ¿Por qué cito también esto adicional? Ejecutar obra pública, prestar servicios públicos, explotar recursos naturales. Imaginándonos que se insiste en que Topic tiene contrato con el Estado. El tema de los radares podría ser materia de estas 3 aristas que acabo de mencionar: obra pública, servicios públicos, explotar recursos naturales. No, de ninguna manera. Es un servicio que se presta para el tema de fotorradares para establecer multas a los ciudadanos. O sea, ni siquiera tendría que ver con este tema. Imaginándonos el escenario de que efectivamente Topic tiene contrato que usted nos ha dicho que no lo tiene. Así es. Suponiendo, digamos, yendo a ese escenario que usted plantea, tampoco está dentro de estas 3 categorías que establece la Constitución. Entonces, en ese sentido, ampliamente el Tribunal Contencioso Electoral tiene, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito normativo como en las pruebas actuadas y en las pruebas que constan en el expediente, pues voy a decir argumentos suficientes para desechar esta apelación que se ha presentado, que, bueno, existe la posibilidad de hacerlo, en eso no vamos a decir que no, Sociedad Patriótica tiene el derecho de presentarlo, pero como manifiesto en este sentido hay que probar. En este caso no se ha probado absolutamente nada y se mantiene el Estado, como manifiesto de acuerdo a las pruebas, de que no existe ningún tipo de inhabilidad para que sea candidato. Se debería permitir que el candidato Jan Topic quede en firme esa inscripción y por lo tanto pues ya recurra a las siguientes etapas del proceso electoral. El también lojano Patricio Valdivieso, que está en sintonía, dice no va a pasar nada. Él considera que no debería pasar nada en el tema Topic. No hay causal, no tiene contratos con el Estado personalmente, ni representante legal ni apoderado. Cualquier otra decisión sería una barbaridad jurídica y no creo en derecho que eso pase. O sea, Patricio Valdivieso coincide con lo que dice el doctor Daniel González. Pero acá mi colega Winnie Flores plantea una inquietud que me parece interesante. Digamos que el Tribunal Contencioso Electoral le da la razón a Topic y desecha este recurso subjetivo y permite la inscripción. El denunciante puede acudir a otra instancia, no me refiero a la parte de la justicia electoral, que está claro que es la última instancia del Tribunal Contencioso, pero usted sabe que en los últimos tiempos hay un uso y abuso de las acciones de protección. ¿Podrían acudir con una acción de protección? No. De ninguna manera, porque un juez que acepte, sobre esto hay sentencias claras de la Corte Constitucional. Irse sobre una sentencia del Tribunal Contencioso es causal de destitución para ese juez. Los jueces del tribunal podrían destituir a un juez que acepte una acción de protección. Además de eso, tampoco cabe acción extraordinaria de protección por estar en periodo electoral. O sea, en esto también hay que ser bastante claro que ninguna de las dos partes, el CNE ni el apelante, podrían ir a una instancia superior o acudir a la Corte Constitucional. Entonces, esta sentencia que va a emitir el Tribunal Contencioso Electoral sería de última y definitiva instancia. Y miren la importancia de estas sentencias, Fabricio y ciudadanía. De acuerdo a la Constitución, el Tribunal genera jurisprudencia electoral. El Tribunal debería aprovechar este tipo de sentencias para esclarecer, por ejemplo, todo este tipo de
contratos de obra pública, contratos de servicios públicos, contratos de explotación, o sea, circunscribir, así como la Corte Constitucional genera jurisprudencia en materia constitucional, el Tribunal Contencioso debería hacer lo mismo y comenzar a educar a las organizaciones políticas, incluso a los abogados que litigan en materia electoral respecto de los alcances de las figuras del derecho electoral, porque son un poco distintas. Por eso, por ejemplo, el Código Orgánico General de Procesos establece que no se aplica ese código en materia electoral porque es específico, como la materia constitucional, por ejemplo. Pero mire, Fabricio, yo quiero aquí hacerle un llamado a la ciudadanía, y la ciudadanía podrá, ventajosamente los portales son públicos, pueden ingresar al portal de compras públicas, pueden ingresar al portal de la Superintendencia de Compañías, poner los datos del candidato Jan Topic y van a identificar que no tiene ningún tipo de contratos con el Estado, ni tampoco el representante o apoderado de empresa que tenga contratos con el Estado. Entonces, ¿qué más prueba de eso? Y mire que incluso el reglamento del Tribunal Contencioso Electoral establece que ese tipo de actuaciones puede hacer el tribunal. Puede hacer el tribunal con presencia de su secretario y dar fe de la verificación que se haga de ese tipo de información. Porque esa información ahora con la información pública, las firmas electrónicas, eso se puede verificar. Entonces, en ese sentido, Fabricio, creemos y estamos seguros pues que aquí no existe ninguna posibilidad de que el tribunal pueda, voy a decir, bajarse la candidatura de Jan Topic. Lo que tendrá que hacer es rechazar esa apelación y ratificar la candidatura de Jan Topic. Mire, usted topaba a un colega, a quien le envío saludos, al doctor Patricio Valdivieso. Él también conoce bastante del tema electoral. Él fue presidente del Tribunal Provincial Electoral de Loja, si mal no recuerdo. Entonces, en ese sentido, en materia electoral hay que ser muy claros y hay que respetar bastante, observar bastante la participación de los sujetos políticos. Pro democracia, pro participación, eso siempre debe estar presente. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Daniel González, jurista especializado en materia electoral y quien además patrocina al precandidato presidencial Jan Topic en el trámite de este recurso subjetivo que ha sido presentado contra la precandidatura de Topic por parte del Partido Sociedad Patriótica y el Movimiento Pachacutic ante el Tribunal Contencioso Electoral, tema que está en manos del juez sustanciador Ángel Torres. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.